Buenas, buenas. Hoy vamos a aprender un poco más sobre lo que serían las coordenadas rectangulares. Y para eso vemos una vaga definición de lo que son las coordenadas rectangulares, que son un tipo de coordenadas ortogonales que se utilizan para representar ubicaciones respecto a dos ejes referenciales y a la posición en cada cuadrante formado por dichos ejes. Y estos ejes generalmente son llamados eje X y eje Y. Vamos a ver unos ejemplos gráficos para entender mejor. Tenemos una línea vertical, una recta vertical y una recta horizontal. A la recta vertical se le denomina eje Y y a la recta horizontal se le denomina eje X. Estas rectas se interceptan en un punto que se le llama el 0, 0, el 0 de coordenadas o también el origen. Estas rectas parten el plano en 4 partes. Sería esta área, esta área, esta área y esta área. A esas 4 partes se les da nombre de cuadrantes. Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. A estos ejes también se les denomina al eje X eje de abscisas y al eje Y eje de ordenadas. Bueno, ya teniendo eso fijo, vamos a ver un poco los signos de cada eje con respecto al origen. Desde el 0 y a la izquierda, todo lo que se encuentre en esta zona o en esta zona, segundo o tercer cuadrante, para el eje X va a estar en una posición negativa. Y todo lo que se encuentre en esta zona, en el tercer cuadrante o cuarto cuadrante, desde el 0 y para abajo, sería esta zona, para el eje Y o el eje de ordenadas, va a tener una posición negativa también. Ahora, todo lo que se encuentre en esta zona, primer cuadrante o cuarto cuadrante, para el eje X, va a tener una posición positiva. Y todo lo que se encuentre en esta zona, segundo cuadrante o primer cuadrante, para el eje Y, va a tener una posición positiva. Ahora veamos unos ejemplos de cómo encontrar las coordenadas de un punto en este plano. Este es un plano cartesiano. Los ejes Y y el eje X forman el plano cartesiano. Así que se podría decir que vamos a encontrar las coordenadas cartesianas o también podemos decir las coordenadas rectangulares de este punto. Bueno, este punto para el eje X, si vemos desde acá, cae en la posición 5 para el eje X. Está en el primer cuadrante. Y para el eje Y cae en la posición 6. Por lo que yo ya coloqué 5 en X. Primero se coloca la posición en X y luego se coloca la posición en Y. Ambos positivos. Esta es la posición de ese punto. Generalmente se le da el nombre, al punto se le da el nombre de punto, entonces se suele poner una P acá y luego entre paréntesis la coordenada en X y luego la coordenada en Y y se cierra paréntesis. Y estos separados por una coma. Ok, veamos otro ejemplo. Un punto que se encuentra sobre el eje Y. Si se encuentra sobre el eje Y, ¿cuánto sería su coordenada en X? 0, porque no se desplazó ni para este lado ni para este lado. Este es el eje X y para el eje X está
en el punto 0. Pero para el eje Y sí tiene una altura, tiene una posición que sería 6. Acá espero que se pueda apreciar bien. Acá el punto está en la posición para el eje X 0 y para el eje Y 6. Tiene abscisa 0, ordenada 6. Otro ejemplo, un punto que se encuentra en el segundo cuadrante. Para el segundo cuadrante, recordemos que todo lo que se encuentra en el segundo cuadrante para el eje X va a ser negativo. Pero como está para arriba, no para acá abajo, de 0 para arriba, para el eje Y va a ser un punto, va a tener una posición positiva. Entonces, este punto cae en menos 6 en X y en 2 en el eje Y. Así que colocamos menos 6 en X, 2 en Y. Un ejemplo más. Un punto que se encuentra en el tercer cuadrante, como está para abajo, para el eje Y va a ser negativo. Y aparte también está a la izquierda del 0, entonces para el eje X va a ser también negativo. Y se encuentra en la posición menos 5 para el eje X y menos 6 para el eje Y. Menos 5, X, menos 6, Y. No sé si se aprecia bien, pero acá está el punto. Este punto está sobre el eje Y y está en la posición menos 4 del eje Y. Y de nuevo 0 en el eje de abscisas. Si se encuentra sobre el eje de ordenadas, no va a tener una posición en el eje de abscisas. Si se encontrara sobre este eje, no iba a tener una posición sobre el eje de ordenadas. Bueno, entonces el punto tiene 0 en X y menos 4 en Y. Y ahora un punto que se encuentra en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante nuestro punto se encuentra abajo para Y. Eso quiere decir que va a ser negativo para Y. Y a la derecha de X, desde el 0, entonces va a ser positivo para el eje X. Y tenemos que se encuentra en la posición 5 para X y menos 10 para Y. Ahora un último ejemplo donde el punto se encuentra sobre el eje de abscisas o el eje X. En este caso está en la posición 3 para X y como no tenemos una altura o no está para abajo, no hay ninguna coordenada en Y, así que el punto tiene 3 en X y 0 en Y. Y eso sería todo. Espero que les haya servido. Muchas gracias.